En la sesión pasada nos habíamos quedado en el hecho de que el espacio de funciones de variación acotada es un álgebra en el sentido de que es un espacio vectorial con las operaciones usuales de funciones y además el producto de dos de variación acotada es una función de variación acotada. Ya habíamos visto también unas propiedades con respecto a la variación en intervalos, que era esta de acá. Entonces hoy vamos a probar que este espacio de variación de funciones de variación acotada se le puede definir una norma, pero no va a ser la norma usual. Nosotros usualmente utilizamos la norma infinito y aquí también la podríamos usar porque si nosotros nos acordamos, si yo tengo una función de variación acotada, todas estas, a ver, permítame, las funciones de variación acotada en particular son funciones acotadas. Y entonces yo puedo definir para una función de variación acotada, puedo definir la norma infinito pues, como el supremo de los valores absolutos. Pero esa norma tiene la particularidad de que no va a resultar ser una norma que la haga que sea completa. Pero el espacio de funciones de variación acotada en un intervalo con la norma infinito tiene el problema de que no es completo, no es vana, se dice. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la función f de x igual a x seno de 1 entre x con x vamos a decir entre 0 y 1, x mayor que 0 y menor o igual que 1 y 0 para x igual a 0. Esta f no es de variación acotada en la coma B, de hecho lo demostramos, pero es continua. Como es continua, por el teorema de Stone-Weierstrass, pues va a existir una sucesión de polinomios tales que la sucesión converge de manera uniforme a la función f en 0, 1. Esto nos dice el teorema de Stone-Weierstrass, pero esto sí, solo sí, la sucesión converge a f con la norma infinito. Entonces, esta sería una sucesión de Cauchy que no converge a un punto en el espacio. Entonces, pues no es completo. Vamos a poner así, no es Banach. ¿Está bien? Entonces, pues, como pues siempre necesitamos la completez, porque es a veces de mucha utilidad, tenemos que definir una nueva norma para este espacio de funciones de variación acotada. Y eso lo va a hacer básicamente por estos resultados que probamos acá. La variación total nos va a dar una especie de una norma, porque fíjense aquí ya parece que es una norma, porque aquí saca escalares, que aquí haces la desigualdad en valor absoluto, y entonces esa nos puede ayudar. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces voy a poner aquí. Entonces a probar el siguiente teorema. Entonces dice, el espacio de variación acotada, el espacio de
funciones de variación acotada en un intervalo a, b es un espacio de Banach con la norma. Voy a poner aquí con la norma siguiente. Norma de una función de variación acotada. Le voy a poner la norma BB como la variación total de f en a, b más el valor absoluto de f en el punto A. Y esto es para cada f en las funciones de variación acotada en a, b. ¿Está bien? Entonces, vamos a probar que esta cosa de acá es una norma y que además este espacio con esta norma es un espacio de Banach, es completo. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso, perdón. De hecho aquí le voy a poner aquí una anotación que en esta parte se puede definir muchas normas de la siguiente manera. En lugar de que pongan el valor absoluto de f de a, pueden poner cualquier punto en el intervalo. Y aquí le ponen con c cualquier punto en el intervalo a, b. ¿Sí? Entonces no solamente está definida esa, en realidad pueden poner cualquier punto dentro del intervalo y ese sigue siendo una norma. Bueno, entonces pues vamos a hacer la demostración y vamos a ver por qué ahí, pues aquí lo puedo cambiar por el valor absoluto de f en cualquier punto. Entonces vamos a ver la demostración. Bueno, entonces primero veamos qué es una norma. Es una norma. Bueno, entonces, 1. Si la norma, perdón, si f, la más fácil, si f es igual a 0, entonces claramente la variación total en a, b pues es 0 y la norma bb de f pues va a ser igual a 0. Siempre es el caso trivial, ¿no? Si la función es 0, pues muchas veces es fácil ver que la norma pues va a dar 0. Ahora, si la norma de bb de f es igual a 0, entonces pues vamos a tener que la variación total de f en a, b es igual a 0. Perdón, primero, esto. F de a es igual a 0. Pero como ambos son números positivos, la variación es un número positivo y el valor absoluto de f de a es un número positivo, entonces como suban 0, entonces la variación total de f en a, b pues es igual a 0. Y el valor absoluto de f de a pues es igual a 0. Pero si la variación de una función es 0, nosotros habíamos visto que se había quedado como ejercicio y no es difícil ver que entonces tiene que ser una función constante. Pero ya sabemos que hay un punto en a que vale 0, pero f de a vale 0. Entonces, como es constante y hay un punto donde por lo menos vale 0, pues la f tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces aquí es donde les digo, en realidad funciona tomar cualquier punto en medio porque les va a quedar el valor absoluto de f de c. Y si esto va a ser 0, entonces eso quiere decir que en algún punto vale c. Entonces como es constante, pues toda la función tiene que ser 0. Entonces, sí, porque si f en c vale 0, y como es una función constante, pues ya toda la función tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces aquí se puede cambiar por cualquier otra cosa, pero otro punto en medio, el c. Entonces,
ya tenemos que se cumple la primera parte. Y ahora las otras en realidad pues son de las propiedades de la variación total. Entonces si lambda está en R y F está en las funciones de variación acotada, pues entonces es claro que la norma de lambda por F pues es igual a la variación total de lambda por F en A, B más lambda por F de A. Pero por las propiedades que vimos la clase pasada, los escalares salen. La variación total. Aquí se me pasó. Fíjense, aquí no lo apunté bien. Aquí debe de ser variación total de lambda de alfa por F en A, B. Ahí me falló. Entonces ahí la variación, el valor absoluto, sale el escalar con valor absoluto de la variación. Entonces aquí le puedo poner lambda por la variación total de F más, y esto los puedo separar, lambda por el valor absoluto de F, y pues esto es igual al valor absoluto de F por la variación total de F en A, B más el valor absoluto de F de A, pues esto es lambda por la norma BB de F. Y ya, entonces saca escalares. Y así también va a ser la otra. 3i, si F y G son funciones de variación acotada, entonces pues la norma de variación acotada de F más G pues es igual a la variación total de F más G en A, B más F de A más G de A, pero por las propiedades que vimos en la sesión pasada, la variación de F más G es menor o igual que la suma de las variaciones, y si le aplico la desigualdad del triángulo a este valor absoluto, pues esto nos va a quedar, que es la variación total de F en A, B más la variación total de G en A, B más el valor absoluto de F de A más el valor absoluto de G de A. Pero juntamos este y este con este, y entonces esto nos va a quedar que esto es la norma BB de F más la norma BB de G. Y ya. Entonces, pues sí. Entonces, esta que está acá es una norma. Para este espacio. ¿Está bien? Uy. Y ya. Bueno. Entonces, ¿ahora qué queremos demostrar? Queremos demostrar que es completo, que es Banach. Entonces, voy a poner por acá, por demostrar. Este espacio con la norma BB es de Banach. ¿Está bien? Bueno, entonces antes de eso vamos a probar primero una pequeña observación. Fíjense, entonces, pues voy a suponer que tengo una sucesión de funciones que convergen puntualmente en un intervalo. Entonces tomen funciones definidas en un intervalo y con valores reales. O sea, funciones, todas estas son funciones de A, B en R. ¿Está bien? Entonces tomen ahí una sucesión de estas cosas. Tales que F n converge a F puntualmente en A, B, o sea que la convergencia es puntual, no estamos hablando de otra cosa, ¿está bien? Bueno, entonces,
Si yo tengo P una partición de A, B, de las particiones de A, B, entonces pasa lo siguiente. El límite de las variaciones de Fn con respecto a P, cuando n tiende a infinito, pues es igual a la variación del límite con respecto a la partición. O sea, como que el límite entra dentro de las variaciones, ¿sí? Se mete hasta ahí, cuando es convergencia puntual. ¿Sí? Y esto en realidad pues no es complicado porque si nosotros tenemos pues una partición, voy a poner aquí pues, como la demostración, pero entre paréntesis para que no se... O sea, es media directa, pero vamos a escribirlo un poco. Si yo tengo que P es igual a igual a T0, T1, T2 y así, Tn igual a B, tiene una partición. Entonces, cuando ustedes hacen la variación de Fn con respecto a P, pues es esta suma. Es que de la suma de Fn de Ti menos Fn de Ti menos 1 desde i igual a 1 hasta n. Eso es lo que les queda. Pero si ustedes toman el límite cuando n tiene infinito, pues entonces aquí tomar el límite cuando n tiende a infinito, como esto es una suma finita y hay convergencia puntual, este va a converger a f de ti y este va a ser convergente a f de ti menos 1. Y como es una suma finita, esperen, entonces hay que ponerle aquí otro natural porque este se está moviendo. Pues no sé, vamos a ponerle m. ¿Está bien? Sí, porque si no se iba a confundir. Entonces, como es una suma finita, pues entonces en cada caso va a quedar la suma. Y como el valor absoluto es continuo, entonces puede entrar. Entonces nos va a quedar f de ti menos f de ti menos 1. Desde i igual a 1 hasta m. Pero esto de acá es la variación total de f con respecto a p. Y ya estaría la demostración de esta parte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces es así directo, ¿no? Esta observación la vamos a usar. Entonces, si yo tengo una sucesión que converge puntualmente, el límite de las variaciones es igual a la variación del límite. Se podría leer así. Bueno, ahora sí, entonces vamos a tomar una sucesión de Cauchy en las funciones de variación acotada, sea Fn, una sucesión de funciones de variación acotada en A, B de Cauchy. De Cauchy aquí vamos a especificar porque usualmente siempre la tomamos con respecto a la norma infinito, con respecto a la norma BB. ¿Está bien? Bueno, entonces, como ya habíamos visto que la norma infinito de cualquier función de variación acotada es menor o igual que la variación, como se dice que la variación, la norma de la norma BB de f, por un resultado que teníamos por acá. Híjole, ¿dónde está? Ajá, de acá, se dan cuenta, nosotros hemos demostrado esto. Pero esto de acá, que no dije en su momento, eso de ahí es la norma. ¿Sí? Y aquí de hecho puede ser cualquier punto C. Entonces lo que estamos demostrando es que la norma infinito es menor o igual que la norma de variación acotada. Entonces vamos a tener esto. Entonces, como pasa esto, pues la sucesión de Cauchy tendría que ser también Cauchy con respecto a la norma infinito. Porque pues si esto se hace chico con respecto a las diferencias, pues entonces también esto se va a hacer chico con respecto a las diferencias. Entonces le voy a poner aquí entonces. Entonces esta sucesión, vamos a ponerla nada más así, Fn, es de Cauchy con respecto a la norma infinito. Pero nosotros ya sabemos que este espacio con la norma infinito, es Banach, es completo.
Entonces, como esta es una asociación de Cauchy en este espacio, en particular en este espacio, entonces pues existe un F, pero en principio de momento nada más sería de variación acotada, tal que Fn converge con la norma infinito a F. Recuerden que pues, en particular esta es convergencia uniforme, y en particular convergencia puntual. Hay convergencia puntual. ¿Está bien? Bueno, entonces pues ya tenemos eso de ahí. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que de hecho esta función no solo es acotada, sino además es una función de variación acotada en A, B. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Está bien? Que ya converge. Y que esta converge a F con la norma BB. ¿Está bien? Esas son las dos cosas que queremos probar. Y así ya estaremos demostrando que es completo el espacio de funciones de variación acotada con respecto a esa norma. ¿Está bien? Bueno, entonces pues vamos a tomar lo siguiente. Entonces, pues voy a dar un epsilon. Sea epsilon mayor que 0. Como siempre, ¿no? Sea un epsilon mayor que 0. Y tomemos P una partición cualquiera del intervalo A, B. ¿Está bien? Como es Cauchy con respecto a la norma BB, la sucesión, porque así empezamos, entonces existe n en n, tal que si n y m son mayores o iguales que esta n, entonces pasa lo siguiente. Entonces, la norma Fn, la norma BB de Fn menos Fm, pues es menor que epsilon, es la pura definición. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a fijar un natural mayor que n y vamos a mover la m. Entonces, fijemos n mayor o igual que esta n. Puede ser n mayúscula, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Está bien? N más 1, n más 2, n más 1 mayúscula, n mayúscula más 2, etc. Puede ser cualquiera de esos. Pero fíjenlo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos lo siguiente. Fíjense. El valor absoluto de f de a menos fn de a, ¿sí? Más la variación total de f menos fn con respecto a p, así, así. Esto es igual, ¿sí? Aquí lo voy a cambiar por el límite y aquí también. Esto es igual al límite de f, pero voy a poner fm de a menos fn de a, que aquí para acá es lo mismo porque hay convergencia puntual cuando m tiende a infinito. Pero otra vez vamos a usar el que les había dicho. La observación por la observación. El límite de las variaciones es la variación del límite. Entonces aquí tenemos la variación del límite, si aquí lo pensamos que se está moviendo fm. Entonces aquí nos va a quedar más el límite cuando m se va a infinito de las variaciones de fm menos fn con respecto a p. ¿Está bien? Pero si ustedes se dan cuenta, pues este que quedó acá, pues lo puedo tomar como límite cuando m tiene infinito de fm de a menos fn de a más, si que no lo pongo así, más la variación de fm menos fn con respecto a p. Y esto de acá es menor o igual que el límite cuando m tiende a infinito de la norma bb de fn menos fm menos fn. Oye, así. Pero por como escogimos n y m, cuando n y m son suficientemente grandes, esto se hace más chico que epsilon.
Entonces, ¿qué estamos demostrando? Fíjense, fue una partición cualquiera. ¿Está bien? Entonces estamos demostrando que si tomo un n mayor que ese para un epsilon, fijo un epsilon primero, ¿no? Y si yo tomo una partición y fijo un número mayor o igual que esa n, entonces quiere decir que estas cosas son menores o iguales que epsilon, en particular estas cosas de acá. ¿Está bien? O sea, están acotadas. Entonces, eso quiere decir que, es decir, si n es mayor o igual que la n, entonces f menos fn es una función de variación acotada en a, b. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces ya de aquí va a salir que como f se escribe como f menos fn más fn, como es una suma de funciones de variación acotada, la f ya de entrada sería una función de variación acotada. Es decir, estamos demostrando esta parte de acá, que ya es una función de variación acotada. Ahora lo que vamos a demostrar es que además es convergente. Fíjense, además. Considerando la misma cuenta de arriba, las mismas, vamos a decir, las mismas cuentas de arriba, tenemos que si epsilon es mayor que 0, existe una n espérame porque aquí ahí está, existe una n tal que si n es mayor o igual que la n, entonces pasa que esto de aquí es menor o igual que epsilon. Pero si se dan cuenta, estos son supremos. Si yo tomo los supremos, más bien, si yo tomo los supremos sobre todas las particiones, porque esto fue para una partición arbitraria, entonces aquí puedo obtener, tomando supremos, que esto es la variación total. Entonces tenemos, arriba tenemos que, tomando supremos de ambos lados, tendríamos que f de a, ¿quién es el que queda? F de a menos fn, tomando supremos sobre las particiones, déjenlo pongo bien, tomando supremos sobre las particiones, entonces nos va a quedar que f de a menos fn de a más, ¿sí? Si yo le tomo supremos, aquí me va a quedar la variación total de la diferencia. Nos va a quedar que la variación total de ¿quién es? De f menos fn en a, b. Y nos va a quedar que todo eso, al tomar supremos, se hace menor o igual que epsilon, porque nos va a quedar esto. Entonces nos va a quedar que esto es menor o igual que epsilon. De hecho, pues, pude haber tomado aquí epsilon entre 2 y aquí poner el ya menor estricto, que es lo que está diciendo. Entonces, si n es mayor o igual que la n, la norma bb de f menos fn es menor que epsilon. Es decir, lo que estamos viendo acá es que fn converge a f con la norma de variación acotada, pero este de aquí es una función de variación acotada. Y ya, por tanto, el espacio de funciones de variación acotada con la norma bb es de Banach. Y ya, estaría. ¿Está bien? Entonces, pues ya tenemos un nuevo ejemplo de un espacio de Banach, que pues también resulta importante. De hecho, se puede probar más.
pero ya no lo vamos a hacer acá. Lo pueden encontrar en el Carothers, viene como ejercicio. Es que de hecho esta norma es submultiplicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma del producto, la norma de funciones de variación acotada de un producto es menor o igual que el producto de esas normas. ¿Se acuerdan que ese era un tema importante? En algún momento cuando vimos, hijo, ya no me acuerdo. Por aquí debe de estar. Cuando vimos álgebras, que les expliqué más o menos, pues que son estructuras importantes en el análisis, que se llaman las álgebras normadas, ¿se acuerdan? No sé, por acá. Ajá, una álgebra normada. Ah, pues entonces debe ser por acá. Ajá, esto. Si en A está definida una norma que cumpla esta condición, entonces diremos que A es una álgebra normada. Y vimos como varios ejemplos. Y lo que se puede probar es de hecho que este espacio de funciones de variación acotada también va a resultar ser una álgebra normada con esa norma, pero es un poco complicado de hacer y eso se tiene que usar probando un resultado que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el teorema de Jordan para las funciones de variación acotada. Entonces lo van a anotar aquí nada más. Y esto lo pueden ver en el Carothers, les digo. De hecho, entonces observación. Se puede probar. Vamos a decir más adelante, después de que veamos la siguiente clase. Ya con eso lo pueden hacer, pero no lo vamos a hacer. Que si yo tengo dos funciones de variación acotada, en A, B, entonces, ¿sí? La norma BB del producto va a ser menor o igual que el producto de las normas BB. ¿Sí? Eso se puede probar. Y se dan cuenta, no es tan sencillo porque de hecho está como refinando la cota hacia abajo. O es otra cota por arriba del producto. ¿Sí? Porque aquí sí habíamos dicho que el fácil es que si ustedes tienen dos funciones de variación acotada, el producto es de variación acotada y la variación total satisface esta relación. Pero aquí me está diciendo de hecho más que esa variación del producto está acotada por este tipo de producto. O sea, está diciendo un poco más. Otra está diciendo otra desigualdad. ¿Está bien? Pero de esa no se puede deducir inmediatamente de acá. Ahí hay un problema. Si lo tratan de hacer directo se van a dar cuenta que no se puede. Entonces esto es complicado. Pero esto lo pueden encontrar en el Carothers. Entonces aquí le pongo, es decir, lo que está diciendo acá es que este espacio de funciones de variación acotada con la norma BB es otro ejemplo de un álgebra normada y de hecho que es completa. ¿Sí? Este tipo de álgebras se les conoce como álgebras de Banach y es toda una teoría inmensa que se puede decir sobre las álgebras de Banach, pero pues eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Está bien? Entonces vamos a cortar el video aquí y continuamos en el siguiente. Bye.